Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recién un saludo muy especial en esta mañana. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Cita con Jesús. Espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que tenga las notificaciones cuando estemos transmitiendo nuestros programas, nuestros devocionales y nuestras reuniones. Así que bienvenidos, saludamos en esta hora a todos los que están allí en el área del DMV, Maryland, Virginia, Washington, D.C., Pensilvania, la Florida, en West Palm Beach. Un saludo especial para todos. Igualmente saludamos en esta hora a toda la gente de Georgia, donde nos encontramos. Igualmente Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Saludo especial para todos, a cada uno de ustedes. Y por supuesto Puerto Rico, la isla del encanto, y también allí en la isla de Cuba. Saludo especial también a todos los que nos siguen allí. Un saludo especial y un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie de programas acerca de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Estuvimos hablando del crecimiento espiritual, estuvimos hablando de la apostasía durante la semana. Estuvimos hablando de la apostasía y hoy vamos a comenzar a hablar de la sana doctrina. Se habla de la sana doctrina, pero muchas veces no sabemos qué es la sana doctrina. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, y te pedimos que en esta mañana seas tú abriendo, Señor, nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento a la revelación de tu bendita palabra, Señor. Y que podamos en este día, Señor, comprender lo que es la sana doctrina, Señor, en la cual debemos basar nuestra fe, en la cual debemos afianzar nuestra vida, Señor, oh Dios del cielo, para caminar cada día, Señor, por esa senda de justicia, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos dejaste un manual de vida, Señor. Nos dejaste instrucciones claras y precisas, Señor, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, Señor. Cómo debemos vivir, Señor, oh Dios del cielo. Por eso en la Biblia, Señor, se constituye para nosotros en la brújula, Señor, en el derrotero, en el manual de instrucciones, en el manual de vida por excelencia, Señor, que nos conduce, Señor, a poder vivir la vida abundante, la vida con propósito, la vida con sentido y felicidad que tú, Señor, viniste a darnos, Señor, la cual conquistaste tú, Señor, allí en la cruz, Señor, venciendo toda oposición, venciendo al enemigo, venciendo al pecado, Señor, venciendo la misma muerte, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, anduviste, Señor, haciendo bienes, Señor, porque estabas lleno del Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre y quedamos en tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el
Estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional y bueno, vamos a comenzar nuestra meditación en el día de hoy basada en la sana doctrina, lo que es la sana doctrina. Muy bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor y hablamos de que la Biblia a menudo se conoce como la palabra de Dios. La palabra del Señor es la definición más común cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios. Y con razón, ¿por qué? Porque esto es lo que dice, ¿cierto? Lo que dice Dios, lo que dejó Dios como instrucción. El apóstol Pablo, por ejemplo, aclara, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es la que actúa en vosotros los creyentes. Luego, qué importante que partamos del hecho de que la palabra de Dios se constituye para nosotros en esa instrucción sana, en esa instrucción en la cual podemos confiar a ojos cerrados, en la cual podemos depositar toda nuestra confianza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es segura. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Es el ancla más confiable en la cual debemos nosotros depositar nuestra seguridad. Entonces, vamos a ver algunos aspectos sobre la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿De qué se trata? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo identificarla? Para que nosotros no nos encontremos en ningún momento pues confundidos en medio del mar de especulaciones y de enseñanzas. ¿Por qué? Porque el enemigo de una u otra manera no descansa tratando de confundir y tratando de engañar a los hijos de Dios. ¿Qué enseña entonces la sana doctrina? La sana doctrina la sana doctrina es saludable y proporciona para nosotros un patrón que si se sigue, realmente promueve nuestra fe y también nos lleva a vivir realmente como cristianos libres y cristianos sanos, ¿cierto? En nuestro desarrollo. La sana doctrina entonces es una herencia valiosa que Dios nos ha dejado, que debe ser valorada, que debe ser apreciada y que debe ser transmitida de generación a generación. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, nos habla del gran mandamiento. El gran mandamiento que Dios le entregó a Moisés, le delegó a Moisés para que se lo transmitiera al pueblo. Y eso se llama el gran mandamiento. Y el gran mandamiento no es otra cosa sino que la sana doctrina. ¿Y qué sucede con eso? Le dijo, estas palabras que yo te prescribo hoy estarán en tu corazón, ¿sí? Estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás y las repetirás y las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, ¿cierto? Es decir, era una enseñanza que se iba a transmitir de generación a generación. Entonces la sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser transmitida, valorada en gran manera y ser transmitida de generación a generación, fielmente, ¿cierto?, a las generaciones siguientes. Nosotros, usted y yo, tenemos una ventaja sobre los antiguos, ¿cierto?, la gente del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían la palabra, no tenían lo que hoy tenemos nosotros, este manual de vida. Ellos se guiaban por las instrucciones de los profetas. Dios hablaba al pueblo a través de los profetas, por medio de los profetas. Luego, lo que ellos transmitían, ¿cierto?,
era considerado palabra de Dios y los que hacían caso, los que apreciaban lo que los profetas transmitían y lo ponían en práctica, pues obtenían la bendición, la aprobación de Dios y les iba bien. Y sus generaciones subsiguientes también heredaban esa bendición. ¿Sí? Entonces, encontramos varios textos en la palabra del Señor y dice que la sana doctrina podríamos considerarla con predicar lo que está en la Biblia, ni más ni menos. Eso es la sana doctrina en términos generales. Transmitir o predicar y enseñar lo que está en la Biblia, ¿sí? Sin añadirle y sin quitarle, sin ponerle tanta sazón y tanto condimento como muchos quieren, digamos, tratar de enriquecer la Biblia. La Biblia no necesita enriquecerla porque ella en sí misma es rica, ¿sí? En sí misma es pura, en sí misma es poderosa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Porque en toda sea, para que en todo sea glorificado el Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos advierte que si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseña, ¿sí? Dice que lo haga conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministrar es servir, instruir, guiar a una persona, ¿sí? Ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da, para que en todo que sea glorificado el Señor Jesucristo. Lo que se busca es que a través de la aplicación, la enseñanza y la aplicación, ¿cierto? De la palabra de Dios, Dios termine siendo glorificado al ver que esa vida que recibió la palabra es impactada y es transformada. En Gálatas, capítulo 1, verso 7, dice, más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Mire la advertencia que está haciendo Pablo, lo delicado que es, ¿cierto? Manipular de pronto la doctrina, la enseñanza y la palabra del Señor. Por eso Dios es un Dios celoso y dice que no podemos nosotros añadirle ni quitarle a la palabra del Señor, porque eso acarrea maldición, ¿sí? Entonces dicen más, si aún nosotros, ¿sí? ¿Por qué puede suceder que su pastor se desvíe? Hay pastores que se han desviado de la fe. Hay pastores que han apostatado de la fe. Hay líderes cristianos que han apostatado de su fe. Se han dejado contaminar y comienzan a enseñar un evangelio completamente diferente. Entonces dice, si un ángel del cielo, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, póngale cuidado, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea pecado, sea anatema. ¿Sí? Y en Mateo capítulo 15, verso 9 dice, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En vano me honran porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Y eso es que es peligroso. Donde en muchas congregaciones, en muchas iglesias, se impone más bien la doctrina del hombre, ¿sí? Las enseñanzas del hombre y por encima de la palabra del Señor. Se leen más los libros de autores, se leen más los libros que escribió el pastor, que escribió tal persona muy famosa, que la misma palabra del Señor. Se le da más credibilidad a esos escritos de hombres, ¿sí? Que a la misma palabra del Señor. Que la palabra del Señor es infalible, que la palabra del Señor tiene unas características
muy importantes que usted y yo debemos conocer y tener en cuenta. Entonces, él dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, esta persona está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras blasfemas, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, apártate de los tales. Mire cómo nos da dirección para no caer, digámoslo así, en la manipulación en las cuales caen muchas personas, que son seducidas y que son sometidas por parte de personas inescrupulosas. Y por eso dice, si alguno os enseña otra cosa y que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y aquí habla de otra palabra muy importante, la piedad, ¿sí? La piedad. ¿Qué es piedad? La piedad es devoción, tener devoción. Incluye las ideas de tener temor de Dios. Es tener temor de Dios. Una persona piadosa es temerosa de Dios. Es obediente a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Y es una persona que demuestra su fe. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? La fe se tiene que ver, la fe no es solamente palabras, es decir, yo creo, no, hay que mostrarlo con los hechos. O sea que la piedad es la doctrina puesta en acción. Una persona piadosa es una persona que recibió la doctrina, la incorporó a su vida y está mostrando los frutos. Esa es una persona piadosa, según la palabra del Señor, ¿cierto? A veces confundimos la persona piadosa con aquella que le da una limosna a una persona, a un mendigo, a una persona necesitada. No, la piedad va mucho más allá. Igual que la humildad. La gente piensa que la humildad es carecer de bienes materiales, andar de pronto escaso en todo. Y el Señor por eso nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es muy diferente. Una persona humilde es una persona que sabe de dónde viene, sabe quién es y sabe que Dios es el que le respalda y que le bendice absolutamente en todo. Entonces, para concluir esta primera parte, la piedad es la doctrina puesta en acción. Es lo que se evidencia cuando una persona ha sido impactada, ha sido alcanzada con la palabra del Señor y entonces ha puesto en práctica, ha puesto en ejercicio lo que ha recibido, ha sido obediente a la palabra, a los mandamientos y vive una vida de fe. Entonces, esa persona está viviendo la sana doctrina y está recibiendo todos los beneficios de ella, porque nada sirve que atesoremos o atiborremos nuestra mente de conocimiento, de información más que todo, porque la información no simplemente sirve para tener información y conocer de pronto algunas cosas, pero el conocer la palabra del Señor, ¿sí? El conocer la palabra del Señor, la revelación de la palabra de Dios es la que produce un cambio en nuestra vida. Entonces, la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? En Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No me canso de citar siempre en el libro de los Hechos el ejemplo de los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea, cada que recibían las enseñanzas de Pablo y Silas, ellos iban a confrontar lo que ellos les predicaban con la palabra del Señor, con el texto, con los rollos de
de la palabra del Señor, a ver si les estaban enseñando de acuerdo a la sana doctrina, a la sana palabra. Entonces, el regalo de Dios, de Dios en Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, nos regaló. Dio es dar un regalo. Dice que es el punto principal de la Biblia. Eso es la sana doctrina. El regalo es el don de Dios en Jesús, que es el punto principal de el tema central de la Biblia es Jesucristo. ¿Sí? Profundiza tu relación con Dios. La sana doctrina nos ayuda a profundizar nuestra relación con Dios y fortalece nuestro carácter cristiano, en nuestra manera de vivir, nos fortalece el carácter y nos afirma, ¿cierto?, en la visión de Dios y en el conocimiento de Dios. Entonces Dios nos dio su palabra, la sana doctrina, ¿para qué? Para que podamos conocerle a Él, para poder conocer su carácter, para poder conocer sus atributos, ¿sí? Conocer su carácter y conocer sus atributos. La palabra del Señor nos guía. ¿Para qué? Para amarle, para obedecerle, para creer constantemente en Él y que fluya en nuestro corazón la alabanza y la adoración hacia ese Dios bueno, hacia ese Dios santo, santo, santo. Enseñar a otros acerca de Él. ¿Sí? La sana doctrina nos permite enseñar a otros acerca de Él. Enseñarle a las nuevas generaciones, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la siguiente generación acerca de Él y de lo que Él ha hecho, ¿cierto?, para nuestro beneficio en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Las enseñanzas se transmitían en la antigüedad de generación a generación. ¿Sí? Y por eso el gran mandamiento. Los padres estaban llamados a transmitir a sus hijos, a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y de esa manera se transmitía el conocimiento, se transmitía la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Y bueno, las evidencias muestran realmente que los que se sujetaban y se sometían a ese gran mandamiento, pues ¿qué pasaba? Sus generaciones eran benditas, era gente libre, gente bendita, gente próspera. Pero los que despreciaban el mandamiento y los que despreciaban la sana doctrina, pues vivían unas vidas completamente distorsionadas. Entonces, recordemos que cuando utilicemos entonces la Biblia, cuando utilicemos de pronto un lugar, un púlpito, cuando utilicemos un micrófono o una red social, en este caso, que estamos utilizando estas redes sociales para transmitir esta palabra, debemos recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las sanas palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a fin de permanecer en Él la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es lo que buscamos a través de estos devocionales y a través de todo lo que transmitimos, es glorificar a Dios. Es que usted conozca más a Dios y glorificarle a Él. Entonces, es muy importante que nosotros debemos recordar. Y como personas oyentes, ¿sí?, de esa enseñanza, de esa predicación, debemos tener en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan 4:1. Dice, dice allí la palabra del Señor: no creáis a todo espíritu, perdón, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y
pretendiendo, presentando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es para que los oyentes, para que los creyentes tengan en cuenta estas advertencias que la palabra del Señor nos da allí en primera de Juan 4.1 y en primera de Timoteo 4.1, ¿sí? Que dice y nos advierte que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos van a apostatar de la fe, como lo estuvimos viendo en los días pasados, cuando estuvimos escudriñando acerca de lo que es la apostasía. Perdón. Entonces, negarse a tener en cuenta estas advertencias que la misma palabra de Dios nos da, nos hace vulnerables y nos hace realmente visibles ante estos falsos maestros que pervierten la palabra del Señor. El Señor dice que hagamos todo para la gloria del Señor, que hagamos todo decentemente y con orden, y todo para la gloria del Señor, porque entendemos que el Señor nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para que nosotros podamos comprender y diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, la sana doctrina, en primer lugar, es la palabra del Señor, es pura, ¿sí? Recordemos que la palabra del Señor es inspiración de Dios, ¿sí? En Efesios capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo esto que es en la cabeza, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice que no seamos niños fluctuantes, y la sana doctrina nos advierte, nos adiestra, nos capacita para que dejemos de ser niños, de ser llevados de aquí para allá por toda viento de doctrina, por estratagema de hombre. ¿Qué es estratagema? Astucia, fingimiento, engaño, artificios que se usan muchas veces para engañar a las personas. Y mire cómo la Biblia nos advierte de todo eso. ¿Cuánta gente es engañada? ¿Cuánta gente es manipulada, cierto? Por personas inescrupulosas, porque siempre las ha habido. Desde el mismo tiempo del nacimiento de la iglesia, en la antigüedad, surgieron ese tipo de personajes. Y hoy, con mayor razón, pues tienen un alcance tremendo a través de los medios de comunicación. Entonces, miremos lo que nos dice también Tito. Tito también nos habla de este aspecto. Tito, capítulo 2, verso 1 y el 7:8 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Preséntate, ¿sí? Tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, ¿sí? Y en Tito 7:8 dice, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario, el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando actuamos conforme a la guianza de la sana doctrina, de la palabra del Señor, el diablo queda en vergüenza y no puede absolutamente nada, no puede hacer absolutamente nada de nosotros, ¿sí? No nos podrá acusar, ¿sí? Por eso, cuando andamos en la verdad y conocemos la verdad nos hace completamente libres de caer en las garras del enemigo. La sana doctrina como tal, entonces, está basada única y exclusivamente en la Biblia, en la palabra del Señor. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo,
capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el manual de vida, es el manual de el Creador que nos dejó para que usted y yo siguiéramos esas instrucciones. Entonces, la base de toda enseñanza o predicación debe ser la Biblia y únicamente la Biblia. No es Dios y otras cosas. No es Dios y otras. No, es Dios y la Biblia. Dios y su palabra. Es yo digo, la combinación perfecta que nos genera seguridad, confianza en todo momento. Es Dios y su palabra. Dios y la Biblia. Si usted tiene a Dios en primer lugar en su vida, en su corazón, y aprende a amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como dice allí el primer mandamiento, y tiene en cuenta su palabra, entonces ya lo demás simplemente es desarrollar un estilo de vida agradable para Dios y la bendición está garantizada. Entonces, la base de toda enseñanza, de toda predicación, de todo lo que se haga en su iglesia, tiene que estar basado en la Biblia. Tiene que estar basado en la Biblia. Hoy en muchas predicaciones, en muchas iglesias, en muchas reuniones, es decir, se han vuelto más bien como momentos de entretenimiento, como un show, ¿cierto? Donde se presentan tantas cosas, donde le da más preponderancia al entretenimiento, a los tiempos de la alabanza, que son importantísimos, pero a veces se constituyen en un motivo de espectáculo, de show, ¿cierto? Donde el menos glorificado es el Señor, porque se exalta es al cantante, se exalta es a los músicos, se exalta es a las personas que están allí de pronto dirigiendo la reunión. Entonces, muchos púlpitos se cambia la Biblia. ¿Para qué? Para introducir el humanismo, para introducir la psicología y doctrinas personales o doctrinas paganas de hombres, ¿sí? Entonces, se cita más que todo a muchas personas, pero Jesucristo queda como en un segundo plano. Eso es muy delicado. Si en su iglesia, en su congregación, si su pastor no está glorificando al Señor, no está predicando a Cristo, no está predicando la sana doctrina, huya por su vida. Huya por su vida. Entonces, en muchos púlpitos se está desenfocando el mensaje. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, hemos venido estudiando las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan. Estudiamos la carta de Santiago, la carta de Judas, y todas ellas nos hacen advertencias. Y están escritas allí experiencias que ellos tuvieron con todo tipo de personajes que se infiltraron. Ahí están los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros y los falsos creyentes. Estaban allí inmersos en esas advertencias. Entonces dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Su pastor se puede haber
desviado del camino, de la doctrina. Muchas personas se pueden haber torcido en el camino, pero la palabra de Dios permanece. Dios permanece para siempre. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la sana doctrina debe estar inmersa en la misma doctrina, que es la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice, el que enseña en doctrina, mostrándonos toda enseñanza, debe coincidir con lo que está escrito en la palabra del Señor. Debe coincidir. Recuerde el ejemplo de los cristianos de Berea. ¿Sí? Debe concordar con la doctrina expuesta por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Las enseñanzas de los apóstoles, esas enseñanzas estaban ceñidas a la voluntad de Dios, venía de Dios. Y entonces cuando nosotros miramos los apóstoles, ¿sí? La doctrina de los apóstoles es sana doctrina, ¿sí? Y debe concordar con lo expuesto por los apóstoles. Es decir, que el ministerio de cualquier persona, de cualquier maestro, de cualquier líder cristiano, ¿sí? Debe estar inmerso en las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, y nada que contradiga el texto, nada que contradiga la palabra del Señor, ¿sí? Es puesto en su palabra. Por eso tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien mirar, ¿cierto?, en ella, si es que nos estamos desviando del camino. ¿Sí? La palabra del Señor nos permite darnos cuenta si vamos bien enrutados por el camino o nos estamos desviando. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4 dice, si alguno se enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso es que mucha gente está prevenida. Mucha gente se resiste a ir a una iglesia por todo lo que se habla, por todo. Y hoy que todo es más visible a través de la internet, a través de las redes sociales. Y por eso, lamentablemente, el comportamiento de muchos cristianos y de muchos siervos de Dios se ha constituido en piedra de tropiezo para las personas que se resisten a creer por el mal testimonio. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien, entonces mañana vamos a continuar entonces profundizando un poquito más acerca de este importante tema acerca de la sana doctrina. Y estaremos mirando entonces qué debe ser, qué enseñanzas o qué nos enseña la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que estar enmarcada dentro de la enseñanza, porque es transmitir a una generación de relevo pues las sanas palabras del Señor, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas. Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos una vez más adentrarnos en su palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, aprendemos más de ti. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor, a la revelación de tu palabra.
y permítenos atesorarla en nuestro corazón, como decía el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por la Biblia, porque nos es útil, Señor, porque nos enseña, nos redarguye, nos confronta, oh Dios del cielo, nos instruye, nos capacita para toda buena obra, Señor. Gracias, Dios del cielo. Cuida nuestro corazón y cuida nuestros oídos, Señor, de oír, Señor, doctrinas de demonios, Señor. De oír, Señor, y prestar atención a otros espíritus engañadores, Dios del cielo. Y llévanos, Señor, oh Dios del cielo, a escudriñar tu palabra, Señor. A escudriñar tu palabra, Señor. El Señor nos advierte y nos anima a escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que testifican de ti, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos abre el entendimiento, nos capacita, Señor, para ser, bendito Dios del cielo, obedientes a tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, por poner en nuestro corazón el sentir, oh Dios del cielo, el querer como el hacer, de escudriñar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ábrenos cada día los ojos espirituales, los oídos espirituales. Ilumínanos cada día, Señor, esta sagrada palabra, Señor, que leemos en este manual de vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús, quedamos, Señor, en tu presencia. Bendice el resto de este día, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces 6 de la tarde, nuestro tiempo de oración, de intercesión. Bendiciones para todos y feliz día.